Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Es cierto que generalmente el cine es únicamente puro entretenimiento, pero en ocasiones se convierte en una plataforma desde la que lanzar un mensaje, a veces atacando, pero otras defendiendo, como en el caso de la película de la que vamos a hablar hoy, donde se intentaba abrir los ojos al público para concienciar de la situación que estaban atravesando y pudiesen, en consecuencia, mejorarla. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1993 para atravesar nuestra alfombra hablando de vida, de muerte y de derechos humanos. Hoy, en Alfombra Roja, Filadelfia. La película nos cuenta la historia de Andrew Beckett, un abogado de la ciudad de Filadelfia que, pese a gozar de un gran éxito laboral, súbitamente es despedido del bufete alegando incapacidad. Pero él se empeñará en demostrar que la verdadera razón de su despido es por ser portador del virus del SIDA, así que contrata a un abogado especializado en estos temas para demostrar a todos su verdad. La película fue dirigida por Jonathan Demme, cineasta a quien debemos otros títulos como El silencio de los corderos, El mensajero del miedo o Algo salvaje. El papel protagonista, Andrew Beckett, corre a cargo del actor Tom Hanks, que ha protagonizado otras historias como Forrest Gump, Náufrago o La milla verde. El abogado Joe Miller es interpretado por el actor Denzel Washington, que nos ha dejado otras películas como Tiempos de Gloria, El informe Pelícano o El coleccionista de huesos. Y junto a ellos, e interpretando el personaje de Belinda Conin, vemos a la actriz Mary Steenburgen, a quien hemos podido disfrutar en títulos tan emblemáticos como Regreso al futuro 3, Las ballenas de agosto o La casa de mi vida. El guión del film corrió a cargo de Ron Nicewarner, homosexual y con un sobrino de 18 años enfermo de SIDA. Para realizar este material dramático se basó en historias verídicas, sucedidas a Jeffrey Bower de Nueva York y a Clarence B. Kane de Filadelfia. En ambos casos, los demandantes ganaron el juicio contra la firma de abogados que los había despedido. Así que la historia de Andrew Beckett no fue real, pero sí basada en acontecimientos que habían sucedido con anterioridad. Y es que Filadelfia es un ataque directo a las personas que rechazan tanto a los homosexuales como a los enfermos de SIDA. Esta enfermedad, que empezó a despuntar en los años 80 atacando a ese colectivo, era una perfecta desconocida. El público de a pie sabía que estaban matando a los homosexuales, pero desconocía completamente su funcionamiento y su modo de contagio. Así que esta película pretendía atacar a todos aquellos que denostaban a los enfermos, pero también que sirviese de instrucción, de informar sobre la verdadera realidad de la enfermedad. Así pues, Filadelfia se convirtió en un mazazo contra la hipocresía social. No olvidemos que a día de hoy, lamentablemente, el SIDA sigue siendo una enfermedad incurable, pero lo que la película pretende es atacar a esas personas que afirman ser comprensivos con los portadores, pero que en realidad lo que hacen es rechazarlos socialmente, tratándolos como apestados. Esa doble moral de los ciudadanos norteamericanos y por extensión de todo el mundo queda reflejada en el personaje de Joe Miller, un abogado recto, con sus principios, con su forma de vida establecida y que es defensor de las causas perdidas, pero que a su vez sufre del dardo de la incomprensión, esos prejuicios que tiene siempre, y eso
contando con que él es una persona negra, es decir, ha tenido que sufrir en sus propias carnes el rechazo de gran parte de la sociedad, pero olvidándose momentáneamente de esos flecos de su vida, él se postula como uno de los atacantes a los enfermos de SIDA. Afortunadamente logrará cambiar de opinión, aceptar el caso de Andrew Beckett y finalmente comprenderlo y respetarlo. Y es que este personaje posee un arco argumental con un gran viaje, entre comillas, ya que comienza la película como una persona que no está a gusto con los homosexuales ni con los enfermos de SIDA, pero que al finalizar el film ha cambiado completamente su forma de pensar. Ha entendido al personaje de Andy, ha comprendido su modo de vida y su defensa ante la sociedad. Y pasa de ser únicamente un abogado a ser realmente un amigo, llegando incluso a abrazarlo. Y es que hemos visto al comienzo del metraje cómo hasta se limpia la mano cuando descubre que Beckett está enfermo de SIDA, pero finalmente en el hospital termina abrazándolo, fundiéndose en uno solo, demostrando que la amistad y el conocimiento de la enfermedad es superior a los prejuicios. Así pues, los creadores de la película no pretendían únicamente informar al público, sino hacerle reflexionar, que se viese reflejado en un espejo, para que comprendiese cómo era la situación existente en esos años y que pudiese valorar cómo reaccionaría él ante esa situación. ¿Aceptaría de buen grado la situación de Andy? ¿Sería su amigo? ¿Le defendería ante lo que a priori parece una causa perdida? ¿O se desentendería completamente de él? El trabajo de Tom Hanks también es destacable por el cambio que realiza con su personaje. Si al principio de Filadelfia lo vemos como un abogado joven, alegre y dispuesto a comerse el mundo, vemos cómo va cambiando su modo de ser por esa tristeza que le ha conferido el despido de su empresa y sobre todo el rechazo de sus anteriores amigos. Y es que vemos cómo la enfermedad va haciendo estragos en él hasta terminar postrado en una cama de hospital. Tom Hanks venía de hacer papeles de comedia ligera, pero aquí demostró que podía también ser un buen actor en el terreno dramático. Y es que el actor heterosexual mostró amaneramiento en la realización del personaje de Beckett, todo ello en su punto álgido en la escena de la ópera. Y es que Andy explica el aria de La Mama Morta, interpretada aquí por la gran María Callas, a su abogado. Y Miller, va comprendiendo cómo es él, llegando incluso a emocionarse. Esa escena sublime, con la gran música de la Callas y con las luces y la iluminación de los productores de Filadelfia, dejaron una huella imborrable en los espectadores. La película habla sobre el tema de los prejuicios en el campo de la homosexualidad, y es que aquí vemos a un personaje normal que no destaca por acudir a bares de ambiente ni por estar todo el día rodeado de luces, joyas y plumas, sino que es un abogado de prestigio que tiene su pareja estable, pero que en alguna ocasión puntual ha tenido alguna infidelidad y es allí donde contrae la enfermedad. Pero la película también se nos muestra como una lanza a romper para la defensa de la normalización del trato a las personas homosexuales. El film también nos habla sobre la lacra de la enfermedad del SIDA y el público comprendió que mucho antes de ni siquiera conocer su existencia, esta enfermedad ya estaba matando a personas. Así pues, con el lanzamiento de esta película, el público pudo aprender sobre ella y, en consecuencia, también a protegerse. No olvidemos que muchas veces el cine se convierte en la única manera disponible de lanzar ese mensaje de ayuda, de denuncia y de compromiso. Así pues, con un gran proyecto y con unas grandes estrellas, el público comienza a abrir los ojos y a interesarse por un tema que de otro modo quizá le habría pasado completamente desapercibido. Filadelfia también está atacando esa doble vara de medir que tenemos todos en cuestiones similares. Por una parte nos están presentando
una mujer que ha contraído la enfermedad por una transfusión de sangre, y por otra, Beckett se convierte en paladín de todos aquellos que la han contraído por comportamientos sexuales sin protección. Así pues, vemos cómo los abogados del bufete defienden a una y atacan a otro. Es decir, nos están dando otro mazazo para comprender que todos son iguales, son enfermos a los que hay que defender, pero no hay esas diferentes clases entre unos y otros. Y es que en esto, como en todo, también siempre ha habido ciudadanos de primera y de segunda. Sobre esta idea planea también la moral cristiana, y es que en muchas ocasiones, si cualquiera que ha sido contagiado es automáticamente despreciado y rechazado de la sociedad, también los creyentes los atacan acusándolos de ser un justo castigo divino por su comportamiento inapropiado. La película también está atacando aquí al complicado engranaje industrial. Y es que estamos viendo que se trata de un bufete de abogados, pero todo puede extrapolarse a cualquier otra gran empresa. El mensaje que nos están mostrando es el que dice que si nos pones en peligro o existe la mínima posibilidad de que lo hagas, sobras. Y esto es mucho más cruel teniendo en cuenta que el personaje principal formaba parte de ese engranaje, es decir, era uno de ellos y trabajaba para la consecución de ese dinero. Pero en el mismo momento en que descubren que es diferente, es automáticamente expulsado de su círculo. Puede resultar extraño, pero el colectivo gay de los Estados Unidos e incluso de otros países se mostraron contrarios a la película. También diversas asociaciones que defendían a los enfermos de SIDA, porque todos ellos alegaban que lo que mostraban en la pantalla no era real. Sí que es cierto que el personaje de Beckett y su novio, un jovencito, Antonio Banderas, no muestran esa pasión ni esa vivencia normal entre una pareja, y es que aquí los muestran como algo muy frío para no ofender a la puritana sociedad estadounidense. Así que sí que tenían cierta razón en esas quejas porque no se mostraba la realidad, sino que incidían exclusivamente en los puntos que les interesaban. Tom Hanks no era la primera opción para el personaje de Andy, sino que los productores estaban interesados en el actor Daniel Day-Lewis, pero este rechazó su participación en el film. Hanks insistió en que él era la persona adecuada y finalmente le hicieron caso y el resultado se puso de su parte, ya que demostró la valía del actor. El otro protagonista de la cinta, el abogado Miller, tampoco estaba previsto que fuese interpretado por Denzel Washington, sino que los productores tenían en mente a cómicos como Robin Williams o Bill Murray, ya que pretendían dar una pincelada de humor a la trama. Pero en un viaje en avión, el guionista se encontró con Denzel Washington, le dio a leer el guión y este afirmó que él también podía ser un actor muy divertido, así que se hizo con el papel, aunque finalmente y afortunadamente quitaron la parte cómica para centrarse en lo verdaderamente importante. Una de las secuencias que finalmente eliminaron del montaje final fue aquella en la que compartían cama Tom Hanks y Antonio Banderas. Aunque no se veía nada sexual, los productores creyeron conveniente quitarlo, alegando que ralentizaba la acción y que la película ya era demasiado larga. Pero el guionista se quejó, ya que él defendía la idea de que esa secuencia daba mucha más información sobre el protagonista y que el público le comprendería mejor. Para papeles de figuración se contrataron a 50 personas infectadas por el virus del VIH, pero con el paso del tiempo ya todas fueron falleciendo excepto una de las actrices, que tuvo la suerte de contar con medicamentos que iban ralentizando su enfermedad. Así que a día de hoy es la única que sigue con vida. La película está rodada de una manera muy inteligente, haciendo un excesivo uso de los primeros planos para que el público comprenda mucho más de los protagonistas. Asimismo, en diversas secuencias, lo que nosotros estamos viendo es lo mismo que están observando los personajes de la historia, y es que la cámara se va moviendo de un objeto a otro para hacer hincapié en lo que el personaje está viendo y, por ende, en lo que está pensando en ese momento.
Filadelfia se ha convertido en uno de los más claros ejemplos de lo que conocemos como cine de juicios, ya que gran parte de su metraje se desarrolla en la sala judicial donde se dirimen los derechos de Andrew Beckett. Lamentablemente, en este tipo de películas es imposible la existencia de un final feliz, así que asistimos a la muerte del protagonista, pero todo ello después de que haya ganado el juicio, de que haya demostrado que él tenía razón. Las últimas secuencias nos trasladan en el funeral de Andy hasta su infancia, y es que vemos en la pantalla del televisor unos vídeos antiguos donde él era un niño. Es como si el protagonista hubiese vuelto al punto de origen, a la infancia, a aquel lugar donde no había odio, ni discriminación, ni impureza, y solo gozaba del amor de su familia y de todos los de su alrededor. Filadelfia ha pasado a la historia por ser la primera película cuyo protagonista homosexual ha conseguido el premio de la Academia. Y es que la película tuvo 5 nominaciones a los premios Oscar, ganando finalmente 2, Mejor Actor para Tom Hanks y Mejor Canción para la composición de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, que ya se ha convertido en parte indisoluble de la película. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.